Mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 65 años. Durante 3 décadas fui dueño de un taller mecánico. Con mis propias manos construí mi negocio. Pagué la hipoteca de mi casa y le di educación a mis hijos. Hago un asado de pecho de res, un buen brisket al estilo de Texas, que alguna vez hizo llorar a un hombre adulto de felicidad. Y hasta hace 8 meses, creía absoluta y genuinamente que sabía exactamente quién era yo y cuál era mi lugar en el mundo. Pero en este momento, no sé si reír a carcajadas o prenderle fuego a mi propia casa. Comenzó un sábado de octubre. Era uno de esos días grises, monótonos, donde terminas limpiando cosas que no necesitan limpieza solo para sentir que el día tuvo algún propósito. Mi nieto Tomás estaba de visita por el fin de semana. Él tiene 19 años. Es un chico brillante, estudia ingeniería, el tipo de joven que te arregla el teléfono sin que se lo pidas, y te juzga en silencio por seguir usando contraseñas de 4 números. Estábamos en el garaje. Yo quería derribar una pared de yeso vieja para ampliar mi espacio de herramientas, y Tomás se ofreció a ayudarme. Le dije que golpeara con cuidado entre las vigas de madera. Mi esposa, Elena, la mujer con la que he estado casado por 40 años, la mujer que sostuvo mi mano cuando enterré a mis padres, había salido a una reunión de su comité en la iglesia. Yo tenía el ahumador encendido en el patio, tenía música sonando a bajo volumen. No tenía una sola preocupación en el mundo. No lo sabía todavía, pero los siguientes 20 minutos iban a reescribir toda mi existencia. Tomás llevaba unos 30 minutos golpeando y sacando pedazos de pared, cuando de pronto dejé de escuchar ruidos. El silencio de mi nieto no era el silencio normal de un joven concentrado en su trabajo. Era el tipo de silencio que aparece justo antes de una tragedia. Ya había escuchado ese mismo tipo de silencio antes, el día que un médico me miró a los ojos y me dijo que tenían que hacerme una biopsia. El cuerpo humano sabe reconocer cuando el aire se vuelve pesado. Escuché sus pasos acercándose desde el fondo del garaje. Caminaba despacio, arrastrando un poco los pies, como si estuviera ensayando las palabras en su cabeza. Apareció en la puerta de la cocina. Estaba pálido, no enfermo, sino de un color blanco cenizo, como se ve la gente cuando acaba de presenciar un accidente que no puede borrar de su mente. Llevaba en las manos una caja de metal pesado, una de esas cajas de seguridad antiguas para guardar efectivo. Estaba cubierta de polvo blanco por el yeso de la pared, y el candado estaba roto por el golpe del martillo. A Tomás le temblaban ligeramente las manos. «Abuelo», me dijo con un hilo de voz. «Dime, muchacho», le respondí mientras me secaba las manos con un trapo. «¿Quién soy yo para ti?» Apagué la radio pequeña que tenía en el mostrador. Lo miré confundido. ¿Qué clase de pregunta es esa? Eres Tomás. Eres mi nieto. Eres el hijo de Leo y Mariana. ¿Qué está pasando? Él puso la caja de metal sobre la mesa del comedor y se sentó frente a mí. No dijo nada durante un largo momento. Solo me miró con unos ojos demasiado serios y tristes para un joven de 19 años. «Abuelo», preguntó lentamente, «¿mi papá es realmente tu hijo?» La temperatura de la cocina pareció caer 10 grados de golpe. No sé de qué otra forma describirlo. Sentí un frío metálico bajando por mi columna. «Tomás», le dije, «¿de qué estás hablando?» «Es que hay cosas en esta caja, abuelo. Documentos, papeles viejos. Estaban escondidos detrás de la madera de la pared. Necesito que los mires antes de que mi abuela vuelva de la iglesia porque creo que alguien te ha estado mintiendo durante toda tu vida». Me acerqué a la mesa. Mis manos se sentían pesadas, torpes. Abrí la tapa de metal oxidado. Adentro había cartas. 13 cartas atadas con un cordón descolorido. Estaban dirigidas a mi esposa Elena, pero no estaban escritas por mí. Eran de un hombre llamado Víctor Arizpe. Las fechas marcaban los años 1984 y 1985. La caligrafía era elegante, firme. El tipo de letra Kenzodele que pertenece a un hombre que nunca ha tenido que pedirle perdón a nadie. Debajo de las cartas había 2 documentos más. El primero era una prueba de paternidad de un laboratorio privado. Era un documento viejo, del tipo de pruebas que se hacían de manera discreta antes de que el Internet existiera. Estaba fechado en julio de 1984. El nombre de mi hijo mayor, Leo, estaba escrito en la línea del paciente. También estaba el nombre de Víctor Arizpe.
El resultado médico era claro, directo y no dejaba espacio a ninguna duda. El segundo documento era peor. Era una carta firmada ante un notario. Una carta de Víctor dirigida a Elena, fechada en 1985. En ella, él hacía referencia a un acuerdo financiero. Mencionaba que Elena había aceptado mantener su situación familiar intacta y guardar el secreto de la paternidad, siempre y cuando él siguiera enviando dinero mensual a una cuenta paralela para financiar, y cito sus palabras exactas, la vida que ella había elegido mantener. Mi esposa, mi Elena, la mujer que lloraba de emoción en nuestro aniversario cada maldito año, la mujer que alguna vez me miró directamente a los ojos y me juró que yo era el único hombre al que había amado en toda su vida. Me quedé sentado en la silla del comedor con esos papeles en las manos, y sentí algo que no había sentido desde que era un niño. Ese vértigo desorientador y oscuro, que te golpea cuando te das cuenta de que el piso sobre el que estás parado no es de concreto, sino que está completamente hueco. La voz de mi nieto rompió el silencio con mucha delicadeza. Abuelo, ¿estás bien? No, le dije, porque a estas alturas no tenía sentido fingir. No, Tomás. No estoy bien. ¿Quieres que me vaya? Solo quédate sentado conmigo un minuto, por favor. Se quedó. Es un buen muchacho. No dijo una sola palabra más, solo se quedó sentado ahí, acompañando a su abuelo mientras yo intentaba reconstruir 40 años de recuerdos familiares, sabiendo ahora que la mitad de ellos estaban construidos sobre una fosa séptica. Lo que aún no sabía era que esa caja era solo la punta del iceberg. Mi hijo Leo tiene 38 años. Es contratista. Vive a 20 minutos de mi casa. Pescamos juntos al menos 2 veces al año. Nunca olvida llamarme en mi cumpleaños. Tiene mis mismos hombros anchos. O eso quise creer toda mi vida. Es terco, trabajador. Y cuando se enoja, cruza los brazos exactamente igual que yo. Pero ahora estaba revisando la imagen de mi hijo en mi memoria, preguntándome si yo había inventado todos esos parecidos físicos simplemente porque lo amaba con toda mi alma. Guardé las cartas en la caja de metal. Miré a Tomás. ¿Tu padre sabe esto?, le pregunté. No lo creo, respondió Tomás. Mi papá no actúa como alguien que sabe un secreto tan grande. Esa fue la cosa más cierta que alguien me dijo en todo el día. Leo no sabe mentir. Si hubiera sabido que yo no era su padre biológico, lo habría notado en sus ojos cada vez que nos sentábamos a beber una cerveza, lo que significaba que Elena había cargado con este secreto sola durante 40 años. Y Víctor Arizpe lo había cargado con ella. ¿Sabes quién es Víctor Arizpe?, le pregunté a mi nieto. Tomás sacó su teléfono del bolsillo y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Lo había buscado en internet mientras estaba en el garaje. La pantalla mostraba un perfil de negocios. Víctor Arizpe, 66 años, un importante desarrollador de bienes raíces comerciales en nuestra ciudad. Pelo canoso, traje a la medida, el tipo de hombre que sale en las revistas donando dinero a fundaciones caritativas y sonriendo con arrogancia. Tenía la mandíbula cuadrada de alguien que nació con dinero y nunca ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y ahí estaba, en su historial de trabajo. 1979 a 1985. Gerente regional de la constructora donde Elena solía trabajar como secretaria ejecutiva antes de conocerme, antes de que ella renunciara para formar una familia conmigo. Esa era la historia que ella siempre contaba con una sonrisa que ahora me daba ganas de vomitar. Él todavía vive en esta ciudad, abuelo, me dijo Tomás en voz baja. Lo sé, respondí, aunque no lo sabía hasta ese preciso momento. ¿Qué vas a hacer? Miré a mi nieto, este chico de 19 años que me acababa de entregar una granada con el seguro ya quitado, y le dije lo más honesto que podía decirle. Voy a esperar a que tu abuela llegue, y luego voy a ver el mundo arder. Elena llegó a casa a las 6 de la tarde. El aroma a carne ahumada llenaba la casa. Tomás se había ido a la habitación de invitados con la puerta cerrada. Bendito sea el muchacho. Encendió la televisión a un volumen lo suficientemente alto para dejar claro que entendía que necesitaba darnos privacidad. Ella entró a la cocina, luciendo exactamente igual que siempre. Un poco cansada por las actividades de la iglesia, un poco despeinada por el viento, pero con esa sonrisa cálida de todos los días. Se acercó y me dio un beso en la mejilla. Olía a perfume floral y a café.
Me preguntó si la cena ya casi estaba lista. Siéntate, Elena, le dije. Algo en el tono de mi voz debió encender sus alarmas. Porque se quedó completamente inmóvil. Hace 10 años. Me habría preguntado si me sentía mal. Pero hoy no. Hoy se quedó rígida, como si llevara 4 décadas esperando este momento exacto, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que el reloj estaba corriendo. Siéntate, repetí. Ella se sentó en la silla frente a mí. Puse la caja de metal oxidado sobre la mesa, justo en medio de los dos. Observé su rostro. Oh, ella supo de inmediato lo que era. El color se drenó de su cara tan rápido que parecía una escena de una película de terror. Se llevó las manos a la boca. No dijo nada durante un minuto entero. Y en ese minuto, vi cómo 40 años de matrimonio se desmoronaban detrás de sus ojos. ¿Dónde lo encontraste?, murmuró con la voz rota. Estaba oculto en la pared del garaje. Tomás lo encontró esta tarde. Dios mío, sollozó ella. Solo te haré una pregunta, Elena. ¿Es Leo mi hijo? Fue la pausa más larga y agonizante de mi vida. Biológicamente, susurró finalmente, sin atreverse a mirarme a los ojos. No, ahí estaba. La verdad en voz alta. 100% real, asentí despacio. Me di la vuelta, y me quedé mirando por la ventana de la cocina hacia el jardín trasero, porque necesitaba enfocar mi vista en algo que no fuera mi esposa. ¿Cuánto tiempo lo supiste?, pregunté, sintiendo que el pecho se me cerraba. Desde el embarazo, lloró ella. Y Víctor, él también lo sabía. Fue cuando tú y yo recién estábamos saliendo. Mateo, fue antes de que nos casáramos. La prueba de paternidad es de 1984, le dije con frialdad. Nos casamos en 1983. Así que no intentes suavizarlo. No fue antes. Ella rompió a llorar. Por supuesto que lloró. Elena siempre ha tenido esa forma de llorar que rompe el corazón. Sin hacer escándalo. Con lágrimas silenciosas que siempre me hacían querer abrazarla y protegerla del mundo. Había pasado 40 años de mi vida reaccionando a esas lágrimas, protegiéndola. Mi cuerpo aún tenía el instinto de cruzar la cocina y abrazarla, pero esta vez me quedé clavado en el piso. No la toqué. Tuvimos un amorío, confesó ella entre lágrimas. Duró unos meses. Terminó antes de que naciera Leo. Víctor quería que te dejara, pero no lo hice. Te elegí a ti, Mateo. Elegí nuestra familia. Tú eras un buen hombre. Eras tan bueno con el bebé. Lo amaste tanto desde el primer segundo. ¿Y qué pensaste?, le grité de repente, mi voz llenando la casa. ¿Pensaste que no importaba? ¿Pensaste que yo no merecía saber a quién estaba criando? Pensé que la verdad destruiría todo lo que habíamos construido. Sollozó. La miré con una frialdad que yo mismo no sabía que poseía. La mentira ya lo hizo, Elena. La mentira ya nos destruyó. Tomé las llaves de mi camioneta y salí de la casa. Manejé sin rumbo por más de 2 horas. Y en ese tiempo, en la soledad de mi camioneta, lloré. Lloré por el hijo que creía mío, lloré por la vida que resultó ser una farsa, y lloré por el joven Mateo que trabajó de sol a sol para darle una buena vida a una mujer que le estaba mintiendo en la cara. Todo hombre tiene derecho a un momento de devastación privada antes de recomponerse. Fue breve. Me limpié la cara con la manga de la camisa, y cuando regresé a casa, ya no era el mismo Mateo Vargas. Era una versión mucho más oscura, más fría, el tipo de hombre que comienza a hacer planes. Porque durante las siguientes semanas, mientras mi matrimonio era un cadáver pudriéndose en la sala de mi casa, comencé a revisar esos documentos de nuevo. Y me di cuenta de algo mucho más grande. Las cartas en esa caja no eran solo una confesión de infidelidad. Esa carta notariada, la que hablaba del dinero que Víctor Arizpe le enviaba a Elena para comprar su silencio, tenía detalles, y los pagos provenían de una cuenta empresarial asociada a contratistas de la ciudad. Víctor no solo había estado pagando el silencio de mi esposa, había estado usando dinero sucio, lavado a través de contratos falsos de la alcaldía. Y por si fuera poco, Víctor Arizpe, el hombre respetable, el pilar de la comunidad que se acostó con mi esposa y me robó la paternidad de mi hijo, acababa de anunciar públicamente su campaña para postularse como el próximo alcalde de la ciudad. Su lema de campaña era la transparencia y los valores familiares.
No soy un hombre vengativo por naturaleza, pero soy un mecánico, y sé perfectamente cómo desarmar una máquina defectuosa pieza por pieza hasta que no quede nada de ella. Hay algo que la gente no entiende sobre la venganza. Las películas te hacen creer que es un momento de furia, de sangre caliente, de gritos y mesas volcadas. Pero eso no es venganza. Eso es dolor. Eso es lo que sientes en la primera hora después de descubrir que tu vida es una mentira. La venganza, cuando se hace bien, es fría, es paciente, es sentarte en la oscuridad, tomar un trago y mirar los documentos con las manos firmes de un hombre que ya decidió cómo va a destruir a su enemigo. Solo estás esperando el momento adecuado para jalar el gatillo. Durante 3 semanas, Elena y yo vivimos en la misma casa como si fuéramos dos fantasmas. Le pedí que no se fuera, que mantuviera la fachada frente a los vecinos y frente a nuestros otros 2 hijos, que viven fuera de la ciudad. Ella aceptó desesperadamente, como una mujer que haría cualquier cosa con tal de que la casa no se derrumbe por completo. No estoy orgulloso de lo poca compasión que sentí por ella en esos días, pero mi mente estaba ocupada construyendo otra cosa, porque la caja de metal que mi nieto Tomás encontró en el garaje no solo contenía secretos familiares. Esa segunda carta, la que Víctor Arizpe firmó ante notario, mencionaba pagos regulares a través de una empresa llamada Grupo Inmobiliario Horizonte. Yo conozco el mundo de los contratistas, sé cómo suenan las empresas de fachada. Y Víctor Arizpe estaba a mitad de su campaña para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad, basando su plataforma política en la honestidad, los valores y la transparencia. Llamé a Leticia Ríos. Ella es una vieja amiga. Trabaja como asistente legal en la oficina de registros del condado desde hace casi 30 años. Hace mucho tiempo, le reconstruí la transmisión de su auto gratis, cuando su esposo la dejó y ella no tenía dinero. Nunca le pedí un favor a cambio. Hasta ese martes. Leticia, le dije por teléfono, ¿todavía tienes acceso a los archivos antiguos de propiedad del condado? Mateo Vargas, respondió ella con tono curioso. ¿Qué te hicieron y a quién estamos buscando? Necesito todo lo que puedas encontrar sobre una empresa llamada Grupo Inmobiliario Horizonte. Fechas entre 1984 y 1988. Y cualquier conexión con Víctor Arizpe. Hubo un silencio en la línea. Mateo, me dijo, esto es personal, ¿verdad? Muy personal. Leticia, dame una semana, me dijo, solo necesitó 4 días. Lo que Leticia encontró me dejó sin aliento. Víctor Arizpe no solo le estaba pagando a mi esposa para que mantuviera la boca cerrada sobre su aventura y su hijo ilegítimo. Los cheques que salían de esa empresa eran parte de un patrón de transacciones mucho más grande. En 1984, Víctor usó permisos de ocupación falsificados para aprobar la construcción de un complejo de apartamentos de lujo. El plan involucró sobornos a 4 funcionarios de la ciudad y le dio a su constructora más de $2 millones en contratos que debieron haber sido públicos. 2 de esos funcionarios ya habían fallecido, pero uno de ellos, un hombre jubilado llamado Héctor Navarro, había intentado durante años encontrar pruebas de lo que Víctor había hecho. Siempre fue silenciado porque los documentos clave desaparecían misteriosamente de los archivos, excepto por los documentos que estaban en mi garaje, porque debajo de las cartas de amor, en un sobremanila viejo, había copias de estados de cuenta y transferencias bancarias entre Víctor y esos funcionarios corruptos. Mi esposa, Elena, había guardado todo, tal vez como un seguro de vida, tal vez por culpa, no lo sé, pero la mujer que me había mentido sobre la identidad de mi hijo, accidentalmente me había entregado la llave para desmantelar por completo el imperio político de su amante. La vida tiene un sentido del humor muy retorcido. Me senté en la cocina de Leticia, mirando los papeles esparcidos en su mesa. ¿Es esto suficiente?, le pregunté. Ella se quitó los anteojos y los limpió lentamente. Mateo, si llevas esto a las personas correctas, sí. Esto es suficiente para destruir su campaña política. Y si Héctor Navarro está dispuesto a testificar, podrían meter a Víctor en un problema federal muy serio. Yo me encargo de Héctor Navarro, le respondí. Lo que no había planeado era que Víctor Arizpe se enterara de la existencia de la caja antes de que yo estuviera listo para actuar. Y lo que pasó después casi hace volar todo mi plan por los aires. Ocurrió un martes por la tarde.
Un Lexus negro brillante se estacionó frente a mi casa. Lo vi desde la ventana de la sala. Un hombre alto, de cabello plateado y con un traje que costaba más que el primer auto que me compré en mi vida, caminó por mi sendero como si fuera el dueño de todo el vecindario. 66 años. Y todavía caminaba con esa arrogancia de los hombres que esperan que el mundo se incline ante ellos. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Él parpadeó, sorprendido, pero se recuperó rápido. Mateo Vargas en persona, dijo con una sonrisa ensayada. Tú debes ser Víctor, le respondí seco. Me evaluó con la mirada. ¿Podemos hablar? Pasa. Lo llevé a la sala. La misma sala donde mi nieto me entregó la caja. La misma sala donde vi el rostro de mi esposa confesar la traición. Víctor se sentó en el sofá de cuero, cruzó una pierna sobre la otra y me miró con la calma practicada de un político que sabe cómo manejar situaciones de crisis. Elena me llamó, dijo finalmente. Supongo que por pánico. Me dijo que encontraste correspondencia vieja. Correspondencia vieja, repetí despacio. Esa es una forma muy educada de llamarlo. Mateo, entiendo que estés molesto. Éramos jóvenes, cometimos errores. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Quiero estar seguro de que entiendes algo, Víctor. No estoy molesto como te molestas cuando alguien te raya el auto. Estoy molesto como un hombre que descubre que 40 años de su vida son una estafa. Son sentimientos diferentes. Uno se pasa con el tiempo. El otro te exige que hagas algo al respecto. Él se quedó callado un momento. Luego, su tono cambió. Perdió un poco de su brillo de político. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Quiero saber si Leo sabe la verdad. Le pregunté. No lo sabe, respondió rápido. Bien, dije poniéndome de pie. Entonces, estamos de acuerdo en una cosa. Ahora, lárgate de mi casa. Víctor también se puso de pie, y esta vez, su voz era más oscura. Hay documentos en esa caja, Mateo, que van mucho más allá de lo personal. Si esos papeles salen a la luz pública durante mi campaña, quiero que entiendas que habrá consecuencias legales para Elena también. Su nombre está en las cuentas bancarias. Ella recibió ese dinero. Si alguien decide hacer un problema de esto, ella podría ir a prisión por complicidad. Y ahí estaba. La amenaza disfrazada de preocupación. Miré fijamente a este hombre pulido, al hombre que se acostó con mi esposa, que engendró a mi hijo, que compró su silencio con dinero sucio, y que ahora estaba de pie en mi sala, amenazando con destruir a mi familia si yo no cooperaba. Víctor, le dije con una voz tan baja que casi era un susurro. Quiero que me escuches con mucha claridad. Sal de mi casa. No vuelvas a contactar a Elena en tu vida. Y nunca vuelvas a pisar mi propiedad, porque si haces alguna de esas tres cosas, los documentos que tengo en mi poder estarán en el escritorio del periódico más grande del estado antes de que puedas encender tu Lexus. Me sostuvo la mirada por un segundo que pareció eterno. Buscaré la salida, dijo tensando la mandíbula. Más te vale, le respondí. Lo vi alejarse. En ese preciso momento, supe que mi tiempo se había acortado. No podía esperar más. Pero antes de hacer estallar el mundo de Víctor, tenía que hacer lo más difícil de todo. Tenía que hablar con mi hijo. Cité a Leo un domingo por la mañana. Elena estaba sentada en el sofá, con los ojos rojos. Tomás también estaba allí. Mi nieto se había ganado el derecho a estar presente. Y además, Leo necesitaba ver que su propio hijo ya sabía la verdad y no lo juzgaba. Fue la peor conversación de mi vida. Peor que escuchar a Elena confesar. Peor que la amenaza de Víctor. Porque Leo es mi primogénito. Es el niño al que le enseñé a usar herramientas. El hombre con el que me senté a tomar cerveza toda la noche cuando se divorció de su primera esposa. Cuando terminé de hablar, cuando le expliqué todo sobre las cartas, la prueba de paternidad y el secreto de 40 años, Leo se quedó en silencio. Miró a su madre. Luego miró a Tomás. Y finalmente me miró a mí. Esperaba que gritara. Esperaba que rompiera algo. Pero Leo me hizo la única pregunta para la que yo no estaba preparado. ¿Sigues siendo mi papá? Me preguntó. No preguntó por qué su madre le mintió. No preguntó detalles sobre Víctor. Solo me miró con los ojos llenos de lágrimas y me preguntó si yo seguía siendo su padre. Tuve que tomar aire profundamente. Sentí que el pecho se me partía en dos. Tú fuiste mío desde el primer día que abriste los ojos,
le dije con la voz rota. Eres mío en este momento, y serás mío el día que me metan en una caja de madera bajo tierra. La biología es solo química, Leo. Lo que nosotros tenemos es una decisión que yo tomé todos los días de mi vida. ¿Me entiendes? Él asintió. Y lloró. Yo también lloré. Tomás se secó los ojos rápidamente, tratando de hacerse el fuerte, lo que hizo que Leo soltara una pequeña risa nerviosa. Esa risa rompió la tensión en la habitación como un vaso de cristal estrellándose contra el suelo. Elena intentó hablar. Extendió una mano hacia él. Leo, mi amor, perdóname. Sollozó ella. Leo levantó la mano, deteniéndola a la distancia. Hoy no, mamá, le dijo con voz firme pero cansada. No puedo lidiar contigo hoy. Ella bajó la cabeza y asintió. Aceptó su castigo. Fue, honestamente, el momento más digno que le vi tener desde que todo este infierno comenzó. No lo sabía todavía, pero Leo iba a tener un papel fundamental en el acto final de esta historia. Y el golpe iba a ser perfecto. Esa misma tarde, cuando la casa volvió a quedar en silencio, fui a la cocina, me serví un trago de whisky y tomé el teléfono. Marqué el número de Leticia. Leticia, dije cuando ella contestó. Dime, Mateo, acelera todo. Ya no vamos a esperar. Prepara los documentos. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego escuché su voz llena de determinación. Considera lo hecho. La trampa estaba lista. Y Víctor Arizpe estaba a punto de caminar directamente hacia ella, con su sonrisa perfecta y su campaña política llena de mentiras. El evento de recaudación de fondos para la campaña a la alcaldía de Víctor Arizpe fue una cena de gala en el hotel más exclusivo del centro de la ciudad. Una de esas fiestas donde hay políticos, empresarios, periodistas y caviar. El tipo de evento donde un hombre se presenta frente a los micrófonos vestido de smoking para convencer al mundo de que es exactamente el tipo de persona decente que aparenta ser. Yo no fui a esa gala. Tengo 65 años, un dolor crónico en la rodilla derecha, y jamás en mi vida he usado un traje de etiqueta. Lo que hice, en cambio, fue enviar un paquete por mensajería privada a las 4 de la tarde de ese viernes, 2 horas antes de que comenzara el evento. El paquete fue entregado simultáneamente a 3 lugares distintos: a la mesa de redacción del periódico más importante de la ciudad, a la oficina de la Junta de Ética del Condado, y al correo electrónico personal de Héctor Navarro, el funcionario jubilado que había esperado 38 años por una oportunidad como esta. Cuando hablé con Héctor por teléfono unos días antes para explicarle lo que tenía, el hombre empezó a llorar como un niño antes de que yo terminara la llamada. El paquete contenía copias de todo: los registros financieros, los documentos de transferencias, las pruebas de la empresa fachada Grupo Inmobiliario Horizonte, y la correspondencia que vinculaba a Víctor con los sobornos de los permisos de construcción. Mi amiga Leticia había organizado todo en un archivo legal de 60 páginas que era tan limpio, claro y destructivo como el guión de una película policial. Dentro de cada paquete había también una carta de presentación, una sola página, escrita por mí en la mesa de mi cocina un jueves por la noche, mientras mi nieto jugaba videojuegos en el piso de arriba y mi pecho de res se cocinaba lentamente en el jardín. La carta establecía la línea de tiempo de manera clara, identificaba la fuente de los documentos y señalaba, con esa amabilidad sarcástica que al parecer he perfeccionado con los años, que los materiales adjuntos habían sido preservados en privado durante 4 décadas y ahora se liberaban por puro interés público. La firmé simplemente como Mateo Vargas, ciudadano. El periódico publicó la historia en la primera plana del sábado por la mañana. Todos los eventos de campaña de Víctor Arizpe para la semana siguiente fueron cancelados antes del mediodía. Para el lunes, la Junta de Ética del Condado ya había abierto una investigación formal en su contra. Para el miércoles, 2 de los antiguos socios comerciales de Víctor, hombres mayores que ahora tenían mucho más que perder si se quedaban callados, habían contratado abogados criminalistas y estaban colaborando con las autoridades. Víctor Arizpe retiró oficialmente su candidatura a la alcaldía un jueves. El comunicado de prensa citaba motivos de salud y asuntos familiares urgentes. Leí la noticia mientras tomaba mi café matutino. Su excusa fue impresionantemente cobarde. Le di puntos por eso. Porque a los 66 años, con tu legado reduciéndose a cenizas,
Los problemas de salud son la salida menos humillante que te queda. Pero ese no fue el final de la historia. Eso fue solo el plato principal. El verdadero final ocurrió 3 semanas después. Debido al escándalo mediático y a las investigaciones de fraude, la compañía constructora de Víctor perdió de manera inmediata 2 grandes contratos municipales que estaban a punto de renovarse. Eran contratos que la ciudad le había estado dando automáticamente durante casi 15 años. Gracias a sus contactos políticos y a esa cultura de favores bajo la mesa que mantiene a hombres como él manejando autos de lujo, el valor de esos 2 contratos era de aproximadamente $5 millones al año. La empresa que ganó esos contratos en la nueva licitación de emergencia fue una firma constructora pequeña, pero muy respetada, que había estado presentando propuestas limpias y competitivas durante 3 años sin tener éxito. La empresa se llamaba Contratistas Vargas y Asociados. La empresa de mi hijo, Leo. Quiero dejar algo absolutamente claro. Yo no planeé eso. No hice llamadas a nadie, no moví hilos políticos, no le sugerí nada a nadie. Leo había estado compitiendo por esos proyectos de manera legal. Él era, legítimamente, el postor con el mejor presupuesto y el mejor equipo. El gobierno de la ciudad, desesperado por limpiar su imagen y demostrar que habían cortado lazos con la corrupción de Víctor, simplemente eligió la mejor opción disponible en la mesa. La vida, a veces, se encarga de hacer justicia poética por ti, siempre y cuando tengas la paciencia suficiente para sentarte a observar. Leo me llamó por teléfono cuando recibió la noticia oficial de la alcaldía. Yo estaba en el garaje. De todos los lugares del mundo, estaba terminando de demoler esa vieja pared, porque, cuando encuentras una caja de metal con dinamita emocional guardada durante 40 años en tu propia casa, desarrollas un deseo incontrolable de asegurarte de que no hay nada más escondido en las paredes. Papá, me dijo por teléfono. Y su voz era la voz de un hombre que había atravesado un infierno en llamas y había salido del otro lado con una fuerza nueva y purificada. ¿Tú sabías algo sobre estos contratos? Le respondí que no tenía idea. Le prometí por la memoria de mis padres que no había tenido nada que ver. Te creo, me respondió con un suspiro profundo. Solo necesitaba escucharte decirlo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Se tomó un momento. Extraño, me dijo. Bien. Me siento bien. Sigo enojado con mi mamá. Aún me cuesta mirarla a la cara. Pero me siento bien de estar hablando contigo. Eso es justo, le dije. Tómate el tiempo que necesites, hijo. Oye, papá, me interrumpió de pronto. El primer proyecto que voy a construir con este dinero es la renovación del sistema de aguas del distrito. Voy a bautizar el proyecto principal como el Sistema Vargas. Y no me importa si el nombre termina en una tubería de drenaje. Va a llevar nuestro apellido. Solté una carcajada. Fue mi primera risa real en 2 meses. Una risa profunda, de esas que nacen desde el estómago y te calientan el pecho. Más te vale que no pongas mi apellido en un drenaje de aguas sucias, muchacho. Le dije sonriendo, hay cosas en esta vida que aún no he resuelto. Quiero ser muy honesto con ustedes en esto, porque mi vida no es una película de Hollywood, y yo no soy un escritor de guiones que arregla todo mágicamente en la última escena. Elena y yo estamos separados. Aún no nos hemos divorciado legalmente. Porque 40 años de vida compartida, una casa, hijos y una familia entera no se desmantelan de un día para otro. Y porque hay abogados, documentos y el tipo de conversaciones agotadoras que requieren que 2 adultos que están destrozados de maneras diferentes se sienten frente a frente e intenten ser razonables. Estamos trabajando en ello. Algunos días, trabajar en ello significa que logramos tener una conversación civilizada sobre las cuentas del banco. Otros días, significa que tomo mi camioneta, manejo hasta un lago a las afueras de la ciudad, y me siento en silencio durante 1 hora antes de regresar a la casa porque no soporto ver su rostro. Leo está yendo a terapia. Fue su propia decisión, a su propio ritmo. Me dijo que le estaba ayudando a procesar el resentimiento hacia su madre. Le dije que me alegraba mucho por él. Nosotros 2 nunca hablamos de Víctor Arizpe. Hablamos de nuestros viajes de pesca, de los nuevos contratos de su empresa, de cómo le va a mi nieto Tomás en la universidad, y discutimos enérgicamente sobre si la carne de pecho ahumada queda mejor con leña de mezquite o con leña de roble. Para que quede claro,
siempre es mejor con leña de mezquite. Esa no es una discusión negociable. Y mi nieto, Tomás. El chico brillante de 19 años que salió pálido de mi garaje y me entregó una granada en las manos con la compasión de alguien que sabía el daño que me iba a causar. Él recibió una oferta de trabajo para una empresa de tecnología en Austin. Me llamó para preguntarme si debía aceptar la oferta y mudarse. Le dije que sí. Le dije que fuera y viviera su vida con ambas manos bien abiertas. Le dije que la cosa más grande y honorable que una persona puede hacer con una verdad dolorosa es usarla para construir algo mejor. No solo para quemar el mundo. Escuché cómo tecleaba en su computadora. Estaba anotando lo que le acabo de decir. No sé por qué, pero lo anotó. Víctor Arizpe todavía vive en esta ciudad. De vez en cuando veo su nombre en algún portal de noticias locales. Una mención breve sobre multas fiscales o demandas civiles de sus antiguos socios. No sé si eso es justicia divina, karma, o simplemente la consecuencia natural de ser una basura de ser humano. Tampoco me importa demasiado. Un hombre despojado de su poder, de su reputación y de su falsa moralidad impecable, ya está viviendo en su propio infierno. No necesito sentarme a mirar cómo se quema. Lo que realmente necesito en mi vida, lo tengo en mi cocina. Es el humo de mi carne asada. Es una llamada telefónica de mi hijo contándome sobre sus nuevos planos de construcción. Es un mensaje de texto de mi nieto Tomás que no dice nada. Solo un simple emoji con el pulgar hacia arriba, que en el idioma de un joven de 19 años significa estoy pensando en ti, abuelo. Es la comprensión silenciosa pero poderosa de que he sido. En todas las formas que realmente importan, en todas las formas que construyen el alma de un hombre. Exactamente quien siempre creí ser. Un esposo que trabajó duro. Un padre que amó sin condiciones. Un abuelo que se siente orgulloso. Un ciudadano honesto. El mecánico que encontró la caja de metal oxidada en la pared, y el hombre que supo exactamente qué hacer con ella. 40 años de matrimonio, hijos maravillosos, un taller mecánico que pagó sus deudas, y una rodilla que predice cuándo va a llover. Esa era mi vida entera resumida en una sola oración, pero resulta que, a veces, cuando te obligan a reescribir la oración de tu vida, lo que obtienes es una versión mucho más fuerte y verdadera.